¿Y si les dijera que una de las joyas más deslumbrantes del tesoro de la monarquía europea no contiene ni un solo diamante? ¿Que una tiara que brilla en las cabezas de reinas y princesas contemporáneas fue creada a partir de un metal simple e industrial? Esta es la historia de cómo el acero se convirtió en una joya y una tragedia personal se transformó en un legado inmortal. El mundo de la alta joyería está repleto de leyendas sobre diamantes gigantescos y zafiros impecables. Pero hoy nos adentraremos en la historia de una alhaja cuyo valor no se mide en quilates, sino en la genialidad de su concepción y en el increíble destino de sus propietarias. Hablaremos de la tiara de acero de Hortensia de Beauharnais, hijastra de Napoleón Bonaparte, reina de Holanda y una de las figuras más trágicas y fascinantes de su época. Suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Les aguardan muchos otros videos fascinantes. Nosotros, mientras tanto, continuamos. La vida de Hortensia fue como una novela tempestuosa, llena de ascensos y caídas, de esplendor imperial y amargo exilio. Nacida en 1783, era hija de Josefina y de su primer esposo, el vizconde Alejandro de Beauharnais. Sin embargo, su matrimonio distaba mucho de ser idílico. El vizconde, hastiado por los rumores sobre la infidelidad de su esposa, nunca reconoció a Hortensia como su hija, dejando sobre su nacimiento una sombra de duda que la perseguiría toda su vida. El posterior divorcio y la ejecución del vizconde durante la discordia jacobina dejaron a Josefina con 2 hijos y prácticamente sin medios de subsistencia. Aquellos años de privaciones forjaron el carácter de la joven Hortensia y quizás le inculcaron para siempre una cierta indiferencia hacia el lujo ostentoso. Todo cambió cuando su madre conoció a un joven y ambicioso general, Napoleón Bonaparte. Esta unión elevó a la familia Beauharnais a la cúspide del poder. Napoleón, que sentía un sincero afecto por los hijos de Josefina, adoptó a Hortensia y a su hermano Eugenio. La joven floreció en la nueva corte imperial, haciéndose célebre por su belleza, inteligencia y talentos artísticos. Pintaba maravillosamente, tocaba varios instrumentos e incluso componía música. No obstante, tras la brillante fachada se ocultaba un profundo drama personal. Hortensia, al igual que su madre, se convirtió en un peón en los juegos dinásticos de Napoleón. En un intento desesperado por fortalecer el clan de los Bonaparte y asegurar herederos para el trono, el emperador insistió en su matrimonio con su hermano menor, Luis Bonaparte. Para Hortensia, de 17 años, fue un golpe devastador. No sentía afecto alguno por Luis, cuyo carácter le parecía huraño y desconfiado. Pero Napoleón fue inflexible. Suplicó a su hijastra que salvara la posición de su madre, Josefina, a quien muchos en la corte menospreciaban por su incapacidad de darle un heredero al emperador. El matrimonio de Hortensia y Luis, según su plan, debía regalar a Francia sus futuros gobernantes. Hortensia, que anheló toda su vida el amor y la aprobación de su madre, no pudo negarse a su padrastro, quien se había convertido en un verdadero padre para ella. Se sacrificó en el altar de la dinastía. Este matrimonio, concertado por conveniencia, fue predeciblemente desdichado. Los cónyuges eran completos extraños y su vida en común se convirtió en una sucesión de conflictos y distanciamiento mutuo. A pesar de todo, Hortensia cumplió con su deber. Dio a luz a 3 hijos. El menor de ellos, Luis Napoleón, se convertiría décadas más tarde en el último emperador de Francia, Napoleón III. En 1806, Napoleón nombró a su hermano Luis rey de Holanda, y Hortensia, contra su voluntad, se convirtió en reina. Pero su reinado fue breve. Apenas 4 años después,
Holanda fue anexionada por Francia y Luis abdicó del trono. Para entonces, su matrimonio estaba definitivamente roto. Hortensia regresó a París, a su amado hogar, donde era anfitriona de un brillante salón y una de las que dictaban la moda. Fue precisamente en este período, en la cumbre de su fama e influencia, cuando aparece nuestra protagonista, su asombrosa tiara de acero. Su vida fue un tapiz tejido con la magnificencia imperial y la tragedia personal. Pero quizás el testimonio más singular de su espíritu poco convencional no fue un espléndido palacio o un título real, sino una joya que desafió todos los cánones. Una tiara que refulgía con el brillo de 1000 diamantes, pero sin contener ni uno solo. Examinemos más de cerca esta maravilla del arte joyero. A primera vista, la tiara es cegadora. Se compone de elementos finísimos que capturan y reflejan la luz con tal intensidad que crean la ilusión perfecta de una superficie cuajada de diamantes. Pero el secreto de su brillo no reside en las piedras preciosas, sino en el acero pulido. En la época de Napoleón, conocida como el estilo imperio, el arte de la joyería vivió una auténtica revolución. El neoclasicismo, con sus referencias a la antigua Grecia y Roma, dictaba nuevas formas. Se pusieron de moda los camafeos, los intaglios y las joyas que imitaban diseños antiguos. Simultáneamente, la revolución industrial brindó a los artesanos nuevos materiales y tecnologías. Una de estas innovaciones fue el llamado acero tallado. Esta técnica nació en Inglaterra a mediados del siglo XVIII como una alternativa asequible a los diamantes, pero rápidamente se convirtió en una forma de arte por derecho propio. Los joyeros tomaban diminutos trozos de acero, les daban un tallado multifacético como si fueran diamantes, y luego los pulían meticulosamente hasta obtener un brillo de espejo. Estos cabujones o tachuelas de acero se fijaban después sobre una base metálica, creando una superficie centelleante, casi viva. La tiara de Hortensia es la cúspide de este arte. Creada alrededor de 1810, presumiblemente por el célebre joyero parisino Marie-Étienne Nittot, proveedor oficial de la corte imperial, forma parte de todo un aderezo, es decir, un conjunto de joyas. Además de la propia tiara, incluía un collar, pendientes, una peineta y 2 brazaletes. La base de la tiara está hecha de oro, lo que le confiere solidez y nobleza, pero toda la parte visible y decorativa es de acero. El diseño de la tiara presenta un elegante entrelazado de motivos clásicos de la época imperio. Aquí vemos hojas de roble finamente trabajadas que simbolizan la fuerza y la longevidad, bellotas como señal de fertilidad y prosperidad, así como delicados motivos florales y de plumas que añaden ligereza y etereidad a la composición. Cada hoja, cada pétalo, está salpicado de decenas de minúsculos remaches de acero facetado, dispuestos tan juntos que se funden en un único lienzo resplandeciente. Al menor movimiento de la cabeza de su portadora, la tiara destella con miríadas de chispas, creando un efecto que no tiene nada que envidiar al fulgor de los diamantes. Para Hortensia, una mujer de refinado gusto artístico, que valoraba en los objetos no tanto su coste como su originalidad y maestría en la ejecución, una tiara así era la elección perfecta. Reflejaba su carácter independiente y su renuencia a seguir ciegamente las convenciones. Mientras otras aristócratas competían en la cantidad de quilates, Hortensia lucía acero, el símbolo de una nueva era industrial, transformado por el genio de un joyero en una obra de alta orfebrería. Fue un gesto audaz y vanguardista, una declaración de que la verdadera elegancia reside en la idea y no en el precio del material. Este aderezo fue una obra maestra de su tiempo,
la audaz afirmación de una mujer que valoraba el arte por encima del lujo. Pero tras la muerte de Hortensia, este tesoro único comenzó su propio y largo viaje, pasando por las manos de princesas y reinas para luego desaparecer de la vista del público durante más de un siglo. ¿A dónde fue a parar y qué destino le aguardaba a la joya olvidada? La caída de Napoleón en 1815 trastocó la vida de Hortensia. Acusada de complicidad en su regreso durante los 100 días, se vio forzada a partir al exilio. Con el corazón roto, separada de su amor secreto, el conde de Flahaupt, de quien había tenido un hijo en secreto, Hortensia se estableció en Suiza. Se dedicó a la educación de sus hijos y a la escritura de sus memorias. Su vida, antaño brillante, se extinguió en una serena reclusión. Hortensia de Beauharnais falleció en 1837, a la edad de 54 años. A sus hijos les legó fortuna y títulos, y sus famosas joyas las dejó en herencia a sus parientes femeninas. Como no tuvo hijas, las alhajas se dispersaron por las cortes europeas a través de sus sobrinas, las hijas de su hermano Eugenio de Beauharnais, duque de Leuchtenberg. Y aquí comienza la odisea de la tiara de acero. Según las tradiciones familiares, el singular aderezo pasó a ser propiedad de la sobrina de Hortensia, la princesa Josefina de Leuchtenberg. Esta joven, bautizada en honor a su célebre abuela emperatriz, estaba destinada a una gran suerte. En 1823, contrajo matrimonio con el príncipe heredero de Suecia, Óscar, futuro rey Óscar I, y se convirtió en la reina Josefina de Suecia y Noruega. Al llegar a Estocolmo, trajo consigo una magnífica colección de joyas del tesoro de su madre y su abuela, incluido el famoso camafeo que Napoleón regaló a Josefina. Estas alhajas sentaron las bases del fideicomiso de joyas de la familia real sueca, los Bernadotte, y son lucidas por sus miembros hasta el día de hoy. Parecería lógico que la tiara de acero hubiera ocupado un lugar de honor entre estos tesoros. Pero no fue así. Durante más de 100 años, la tiara pareció caer en el olvido. Ni la reina Josefina ni sus sucesoras aparecieron jamás en público con ella. La joya, tan amada por la reina Hortensia, fue guardada en las cámaras acorazadas y olvidada. ¿Por qué? No hay una respuesta exacta, pero existen varias teorías convincentes. En primer lugar, la moda cambió. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, durante las épocas victoriana y eduardiana, se impusieron las tiaras de diamantes macizas, símbolos de riqueza y estatus. En su contexto, la delicada y poco convencional tiara de acero podría haber parecido demasiado modesta, incluso excéntrica. En segundo lugar, el aspecto político también pudo haber influido. La dinastía Bernadotte, aunque fundada por un mariscal napoleónico, buscaba consolidar su posición entre las antiguas monarquías de Europa. Una joya tan estrechamente vinculada a los Bonaparte podría haber sido considerada no del todo apropiada. Así, la tiara y su aderezo permanecieron en el olvido durante décadas, convirtiéndose en una leyenda silenciosa, conocida solo por los custodios de los tesoros reales. Esperaba su momento, esperaba a una mujer lo suficientemente audaz para devolverla a la vida. Y esa mujer apareció. Pasaron más de 130 años. El mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. Los viejos imperios se habían derrumbado y las monarquías, para sobrevivir, debían volverse más modernas y abiertas. En 1976, el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, se casó con una intérprete alemana, Silvia Sommerlath. La nueva reina, sin raíces aristocráticas, aportó un aire fresco a la antigua corte sueca.
Trató con interés y respeto los tesoros históricos de la dinastía, pero abordó su elección con una mirada propia e independiente. Fue la reina Silvia quien, al revisar las joyas de la familia, descubrió en las cámaras acorazadas el olvidado aderezo de acero. Quedó fascinada por su insólita belleza, su historia y su genial ejecución, y se atrevió a dar un paso audaz. En ese mismo año de 1976, en una de las recepciones oficiales, la reina Silvia apareció luciendo la tiara de la reina Hortensia. Fue una aparición triunfal. El mundo volvió a ver la creación única de la época imperio en todo su esplendor. Las fotografías de la reina con la resplandeciente tiara de acero dieron la vuelta a las publicaciones de todo el mundo. Silvia no solo se puso una joya antigua, le devolvió la vida y el estatus. Su elección fue percibida como una señal de gusto refinado y una profunda comprensión de la historia. Demostró que la grandeza real no reside solo en los diamantes, sino también en la singularidad, la audacia y la conexión con el pasado. Por iniciativa de la reina Silvia, la tiara de acero se convirtió en una de las joyas más interesantes y reconocibles de la familia real sueca. Después de ella, otras damas de la casa Bernadotte comenzaron a lucirla. La hermana del rey, la princesa Cristina, la elegía con frecuencia. Pero la verdadera heredera del espíritu de Hortensia sería la princesa heredera Victoria. La heredera al trono sueco, conocida por su enfoque moderno, su sentido del deber y su elegancia, ha aparecido en numerosas ocasiones con la tiara de acero en los eventos más importantes, incluidos los banquetes en honor a los premios Nobel y las visitas de Estado. En ella, esta joya parece especialmente armónica. Al igual que Hortensia, Victoria es una mujer fuerte, inteligente y artística, que valora la historia pero no teme ser contemporánea. Al ponerse esta tiara, no solo se adorna, sino que continúa un diálogo entre épocas, conectando la Francia napoleónica y la Suecia moderna con un hilo invisible pero sólido. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de esta tiara? No está en el material del que está hecha. Su valor reside en su historia. No es simplemente un trozo de metal. Es un testigo de la caída de imperios y del nacimiento de nuevas dinastías. Es el recuerdo del trágico destino de una reina que buscó el amor y encontró consuelo en el arte. Es un símbolo de la genialidad de los joyeros, capaces de transformar lo cotidiano en sublime. Y, finalmente, es la prueba de que la verdadera belleza y elegancia son eternas y no dependen del precio de mercado. La tiara de acero recorrió un camino desde ser el accesorio vanguardista de una dama a la moda en París hasta convertirse en una reliquia olvidada, y de ahí en la joya icónica de una de las monarquías más respetadas del mundo. Nos recuerda que detrás de cada alhaja hay una historia humana, llena de pasiones, esperanzas y desilusiones. Y quizás son precisamente estas facetas invisibles las que le otorgan su brillo más deslumbrante. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué legado es más importante? ¿El que se puede medir en quilates o el que pervive en las leyendas y la historia? Compartan su parecer en los comentarios. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejar un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuevos viajes al mundo de las grandes joyas.